A ver si lo hago bien. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme. Como bien ha presentado Raquel, me llamo Juan José Gascó y bueno, estoy trasplantado de riñón. Gracias a Dios, gracias a Dios y a otras cosas que ahora veremos, casi 24 años. Y bueno, voy a responder a la chica que acaba de contestar, que acaba de preguntar, un poco, ¿no? Porque la ponencia que voy a hacer hoy va a versar en torno a aquellas lecciones que a mí me hubiera gustado que me hubiesen dado antes del trasplante renal y a veces a través de errores y a veces a través de aprendizaje limpio, pues bueno, he conseguido y he ido sumando a mi experiencia personal. La palabra entera es la psiconeuroinmunología, ¿vale? Que difiere un poco de lo que es la nefrología en este sentido. La nefrología se centra mucho en el entendimiento profundo del riñón y del tratamiento de las patologías renales. La psiconeuroinmunología entiende el cuerpo humano como un sistema de sistemas y el campo que yo estoy desarrollando, que es la psiconeuroinmunología renal, trata de enlazar cómo de forma bidireccional el riñón puede interaccionar con otros sistemas. Riñón, sistema muscular, riñón, sistema digestivo, riñón, sistema endocrino, riñón, sistema inmune, con el hándicap de tener que tomar inmunosupresores, riñón con psique, riñón con sistema nervioso, etcétera, etcétera. Bueno, ahora veréis un poco las lecciones que he ido sacando a lo largo de este camino, ¿no? Que cada vez se hace más largo. La primera lección, y para mí es importantísima, ¿vale? Es básica. Trata de olvidarte de aquello que no puedes controlar. Como paciente renal, ¿vale? Como persona trasplantada, no puedo controlar mi nivel de creatinina, no puedo controlar mi filtrado glomerular, no puedo controlar lo que me va a durar el trasplante, no puedo controlar mi nivel de urea y no puedo controlar el nivel de inmunosupresores en sangre. Continuamente me encuentro con personas trasplantadas obsesionadas en bajar 2 décimas la creatinina, obsesionadas con un pensamiento rumiante de cuánto me va a durar este riñón, etcétera, etcétera. Permíteme a las personas que están trasplantadas que os diga que no os controláis nada. Nada, así que lo mejor que podéis hacer es dejarlo en manos de los nefrólogos. Como os he dicho, y tenéis que tener claro otra cosa, los nefrólogos lo hacen lo mejor que saben y pueden con todos los conocimientos que hay en medicina en 2022, pero tampoco pueden controlarlo todo. O sea, hay una cosa que puedes controlar tú, que luego hablaré de que puedes controlar tú, ¿no? Hay otra cosa, otra parte del campo que la controlan los nefrólogos, pero realmente hay una parte del campo que no la controla nadie, ¿no? Y la puedes dejar de la mano de quien tú quieras, ¿no? Dios, Alá, universo, la fuente, la incertidumbre, llámalo como quieras. Bueno, ya que sabemos que hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Vamos a ocuparnos para dejar de preocuparnos y vamos a empezar a centrarnos en aquellos que podemos controlar, ¿no? Es verdad que el control absoluto no existe, sino que es una ilusión de la mente para sentirse segura, ¿no? Yo controlo esto. Y no sufrir cuando el nivel de incertidumbre se presenta ingestionable. Lo que sí existe son una serie de rutinas o hábitos diarios que, pese a que no nos garantiza, porque no nos van a garantizar jamás al 100% que las cosas van a ser como deseamos, aumentan las probabilidades de que así sea. La primera, tomar inmunosupresores, seguir los consejos médicos. El segundo, planifica, infórmate acerca de tu enfermedad. Infórmate sobre la gestión, alimentación, que luego hablaremos un poquito, ejercicio, hábitos saludables, etcétera, etcétera. Aplica y toma decisiones. Si hay algo que realmente elimina preocupaciones y acota el nivel de incertidumbre, es tomar decisiones. Y tercero, mejora tus hábitos de estilo de vida, que es de lo que vamos a hablar a partir de ahora. La primera lección en cuanto a estilos de vida, que sería la tercera de la lista, es que la ingesta adecuada de proteína no daña al riñón. Vamos a intentar romper un poco este mito, ¿no? No se trata de hacer una dieta hiperproteica, pero las guías de las National Kidney Foundation
ya para después de un trasplante de riñón suelen indicar entre 1 y 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. Eso significa que en una persona como yo, de 70 kilos, varón, que hace ejercicio, estaríamos hablando de aproximadamente diariamente unos 2 huevos y unos 250 gramos, por ejemplo, de salmón, ¿vale? Para que os hagáis un cálculo. Incluso dice más, que durante los primeros 6 meses después del trasplante habría que aumentar esa ingesta de proteína a 1,5 gramos. Hay casos en los cuales la National Kidney Foundation dice que habría incluso que prolongarlo más. Todo depende de las restricciones dietéticas que haya tenido la persona en diálisis y los años que haya estado en diálisis. ¿Por qué? Porque una ingesta deficiente en proteína más la diálisis prolongado durante mucho tiempo puede llevar a un cuadro que es el desgaste proteico energético, en el cual se suma sarcopenia, inmunosupresión, inflamación de bajo grado, resistencia a la insulina, problemas cognitivos, fragilidad, etcétera, etcétera. La cuarta lección, ¿vale?, que para mí es muy importante también, es mantener el peso a raya. Aunque ahora me veáis, ¿no?, que estoy bastante finito, que hago bastante deporte, no siempre fue así. Yo llegué a pesar casi 100 kilos después del trasplante. Bueno, en general nadie me advirtió, ¿no? Tampoco. El sobrepeso o la obesidad, ¿vale?, generan un cuadro que por un lado es inflamación de bajo grado, que para quien no sepa qué es la inflamación de bajo grado es una activación crónica del sistema inmunológico que puede generar puede generar fatiga, cansancio, porque utiliza muchísima energía. Y por otro lado, la resistencia a la insulina, que es un cuadro de prediabetes, ¿vale? La resistencia a la insulina es que el cuerpo ya no asimila la función de tu propia insulina porque los receptores de insulina ya no funcionan o el número está disminuido. Además hay que tener otra cosa en cuenta. Funcionan y se retroalimentan bidireccionalmente. Si aumenta la inflamación de bajo grado, aumenta la resistencia a la insulina, y si aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la inflamación de bajo grado, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando inflamación de bajo grado y resistencia a la insulina están presentes? Aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, el riesgo de cáncer, hipertensión, hiperlipidemia, dislipidemia, hipertrigliceridemia, problemas articulares y musculoesqueléticos y bajos estados de ánimo. Hay cuadros de ansiedad y depresión que están relacionados también con inflamación de bajo grado principalmente y un poquito menos con resistencia a la insulina. Unos tips sobre alimentación son tips, no son consejos personalizados, como siempre digo, y estos tips no eliminan ni cambian ni tratan de cambiar la visita a un nutricionista que adapte pues la dieta o la alimentación al momento presente, ¿no? Porque hay que tener muchísimos factores en cuenta. Pero bueno, disminuir los alimentos de alta carga glicémica, como el trigo, la patata, el maíz y el arroz, porque los alimentos de alta carga glicémica lo que hacen es aumentar la resistencia a la insulina. En sí no son, digamos, perjudiciales, ¿vale? El problema es la cantidad que nosotros podamos comer de ellos. De hecho, estos 4 alimentos, si comparamos la carga glicémica de estos 4 alimentos comparado con el azúcar blanco, es prácticamente la misma, ¿vale? Por eso, por un lado, en la sociedad actual, en el año 2022, sí que tenemos más integrado que debemos de eliminar o al menos restringir los alimentos, los azúcares, ¿no? Pero en cambio comemos pan todos los días o pasta o patata hervida o maíz, o yo que vengo de Valencia que somos muy arroceros allí, por cultura. Luego, lo que os he comentado, el segundo tip de ingerir la suficiente proteína, y habría que plantearse en deportistas, no tengo los conocimientos necesarios para hacer una buena valoración, pero habría que plantearse si en deportistas habría que aumentar esta ingesta de proteína, dependiendo de los objetivos deportivos que también forman parte de la persona con trasplante renal y que hay que respetar.
Tercer tip, para mí muy importante, eliminar el gluten, ¿vale? Que está presente principalmente en los cereales trigo, cebada y centeno, y los lácteos. ¿Por qué eliminar el gluten? El gluten, como luego también remarcaré un poco, ¿vale?, daña las paredes del intestino, aumentando un cuadro que se llama permeabilidad intestinal. El intestino actúa de barrera inmunológica, es decir, las paredes del intestino tienen una mucosa y una capa muscular que lo que hacen, y un endotelio, perdón, que lo que hacen es tratar de evitar que toxinas y patógenos pasen al interior del organismo. Si yo realizo una ingesta elevada en gluten, y eso aquí podríamos debatir, ¿vale?, porque hay diferentes formas de que el gluten pueda hacer daño dependiendo de si una persona es celíaca o simplemente es sensible al gluten no celíaca, ¿vale?, o lácteos, ¿vale?, de los que luego también os hablaré. Lo que hace es que esa barrera de protección disminuye y la persona es más susceptible a tener infecciones. Y no solo eso, sino a tener activación inmunológica. De hecho, muchas enfermedades autoinmunes se relacionan con la ingesta de estos animales, con la ingesta de gluten y de lácteos y con el deterioro de la barrera intestinal. De hecho, yo he comprobado clínicamente cómo enfermedades renales autoinmunes como la nefropatía IgA o el lupus se benefician de restringir en la dieta el gluten y los lácteos. Como sabéis, estas enfermedades también autoinmunes se pueden presentar después, se pueden reactivar después del trasplante renal, por lo tanto, no está de más que independientemente de que la persona haya llegado al trasplante renal por una enfermedad autoinmune o no, tratemos de disminuir el riesgo de infecciones mejorando la salud de la barrera intestinal, eliminando el gluten y los lácteos. Aquí tenéis unos libros, ¿vale?, muy interesantes que hablan sobre el gluten y sobre los lácteos, como son El cerebro de pan del neurólogo David Perlmutter, Es la microbiota idiota de la doctora Sari Arponen y La otra cara de la leche de la nutricionista Lucía Redondo Cuevas. Bueno, consumir preferentemente pescado pequeño, ya que parece ser que el pescado pequeño, al tener una vida más corta y vivir en mares más costeros, tienen una cantidad más baja de mercurio, y acordaros que el mercurio al final puede acumularse en el riñón y activar la reacción inmunológica de rechazo, con lo cual pues se recomienda tirar un poquito más de boquerón, caballa, sardina, arenque o salmón, pescado salvaje de río, porque los ríos no tienen tanta contaminación en metales pesados. Pongo salmón salvaje porque, por desgracia, hoy en día el salmón que hay en los supermercados es de piscifactoría, ¿vale? Y al ser de piscifactoría no tiene tantos beneficios como el salmón salvaje. El salmón salvaje viene muy cargadito de omega 3, ¿vale?, que es una grasa antiinflamatoria, por resumirlo, ¿vale?, es un resoleómico que luego hace que el cuerpo pueda generar una serie de sustancias de segundos mensajeros como son sirtuinas, maresinas, resolvinas, ¿vale?, para resolver inflamación de bajo grado, ¿vale?, de la que hemos hablado antes. Pero en cambio el salmón, que es de piscifactoría, viene muy cargadito de omega 6, que es el ácido araquidónico, que es inflamatorio, con lo cual no nos está beneficiando en nada. Eliminar la carne roja, ¿vale?, también por una proteína que es el Neu5Gc, y que lo mismo que hace el gluten y los lácteos en el intestino, también puede hacer esta proteína en el intestino. Y de hecho, hace poco se demostró que el Neu5Gc más un gen que tenemos los humanos que tenemos la mayoría de humanos, sería el responsable del aumento del cáncer de colon en los países occidentales principalmente. Optar sobre todo por una carne blanca, pollo, pavo, pato, animal pequeño, conejo, si a alguien le gusta. Bueno, la fruta y la verdura deberían de ser una prioridad en la dieta de todo trasplantado renal. Un
Otro mito a romper, el tema de los huevos y el colesterol, ¿no? Los huevos realmente no aumentan el colesterol. Esto fue un mito, un engaño al que nos llevó la industria del azúcar en su momento. Bueno, podéis ver aquí, os he dejado el documental, El colesterol, el gran engaño, que se puede encontrar en YouTube, ¿vale? Donde habla también de por qué las farmacéuticas han empezado a reducir los niveles totales de colesterol para tratar de vender más estatinas. Hay que entender realmente cuál es la función del colesterol en el organismo, ¿vale? Y hay también que entender que los huevos no aumentan el colesterol. Mi recomendación, y yo lo hago, ¿vale? Y lo recomiendo a mis pacientes, es entre 12 y 15 huevos a la semana, a poder ser de calidad ecológica. Bueno, eliminar los procesados y ultraprocesados, aquí no hay demasiado debate. Y ingerir la suficiente grasa saludable, que parece ser que ahora una ingesta adecuada de grasa saludable está alrededor de 1 gramo de grasa por kilo de peso al día, ¿vale? En el cual, bueno, pues se incluyan tanto las demonizadas saturadas, que no son malas, pero hay que tomarlas en una mesura concreta, las monoinsaturadas y las poliinsaturadas, que precisamente son las más saludables, ¿no? Bueno, que están contenidas en alimentos como el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, la mantequilla, no margarina, mantequilla, el ghee, que es mantequilla clarificada, etcétera, etcétera. Aumentar la ingesta de fibra dietética, porque mejorar el tránsito intestinal hace que las toxinas o los patógenos que puedan acumularse en el intestino se vayan fuera y tenemos menor riesgo de que puedan pasar a sangre. Si nosotros tenemos congestión intestinal, yo he llegado a ver, y esto es de récord, yo he llegado a ver de estreñimiento récord en clínica una chica que llevaba 52 días sin ir al baño. Es una locura. Imaginaros que una persona como yo, que voy todos los días, lo que es tener 52 días esa toxicidad ahí dentro. No le queda la toxicidad más remedio que pasar a sangre, y luego eso puede repercutir en la salud del riñón, porque esas toxinas van a tener que ser eliminadas de alguna forma. Y bueno, el tema del almidón resistente, ¿vale? El almidón resistente, para quien no sepa qué es, por ejemplo, es coger una patata, cogemos patata, la hervimos y luego la dejamos reposar y enfriar 24 horas, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? La patata es almidón, es azúcar. Este almidón, cuando se enfría, crea una capa que hace que el intestino no la pueda absorber y funciona como fibra dietética. Yo lo utilizo mucho. Y por último, una herramienta terapéutica muy buena, pero que no es apta para todo el mundo, ¿vale? Es el ayuno intermitente, ¿vale? El ayuno intermitente, hay muchos diferentes formas de realizar el ayuno intermitente, pero claro, tiene que ser supervisado y previa una buena valoración nutricional, porque el ayuno intermitente no es para todo el mundo. Uno de los beneficios posibles del ayuno intermitente es la autofagia, que valió un premio Nobel en el año 2016 a un señor japonés, en el cual la autofagia era como el sistema de limpieza natural del organismo, del organismo no, celular, ¿vale? En el cual se eliminaban aquellos organelos y partes de la célula que pues no eran necesarias o estaban ya en parte enfermas. Esto ayuda a limpiarlo. Te recomiendo también, para que vayas resolviendo más dudas, ¿vale?, el libro Ayuno Intermitente, de los psiconeuroinmunólogos Carlos Pérez y Néstor Sánchez, del Instituto Regenera en Barcelona. La sexta lección, ¿vale?, que aprendí es que la salud renal empieza en el intestino. Desde el año 2015-2016 empezó a salir una bibliografía, se acuñó el nombre Eje Intestino-Riñón, que trataba de explicar cómo la salud y el estado del intestino podían influir en la salud y el estado del riñón, ¿vale? Un intestino sano
¿qué puede hacer por el riñón? Pues en primer lugar, solamente deja pasar nutrientes, ¿vale? Y no deja pasar ni toxinas ni patógenos, ¿vale? Y esto ya es una parte muy importante de nuestro sistema inmunológico. Segundo, como sabéis, porque también es un tema que cada vez está de moda, no es que sea más importante que otros, no, simplemente es que está de moda, que es la microbiota, ¿vale? Que son aquellas bacterias beneficiosas que encontramos en el intestino. Bueno, pues son bacterias de las cuales nosotros les damos alojamiento y ellas nos dan una serie de sustancias, ¿no? Vivimos en simbiosis, siempre que sean bacterias beneficiosas. Como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta, que son, como diría yo, como caviar para el riñón, ¿vale? Como son el butirato, el propionato o el acetato. Y vitaminas como las vitaminas del grupo B o la D, que también se pueden sintetizar a partir de la microbiota. Si la microbiota no está sana, que es un término que, bueno, que existe la disbiosis, que es un término que significa que hay más presencia de bacterias patógenas que de bacterias beneficiosas, ¿vale? O hay crecimiento de bacterias patógenas, puede aumentar la producción de toxinas urémicas, como por ejemplo los indoles, los cresoles o la TMAO, ¿vale? Una disbiosis, un crecimiento de bacterias patógenas en el intestino, más un deterioro de la barrera intestinal, que va a hacer que esas toxinas urémicas pasen a sangre y únicamente puedan ser eliminadas por el riñón. Sangre más sucia, lo pongo entre comillas, ¿vale? Y mayor trabajo para el riñón. Por lo tanto, vamos a tratar el intestino para tratar de quitarle trabajo al riñón. Como veis, ya como trasplantado siempre hablo en singular del riñón. Será que tengo uno solo. Y luego, bueno, mejorar la microbiota, mejorar la barrera intestinal y normalizar el tránsito intestinal favorecerá la salud renal. Séptimo, ¿vale? Y no menos importante, afortunadamente hoy en día, 24 años después del trasplante, en el año 2022 ya se promueve el deporte en personas trasplantadas. Pero ojo, cuando a mí me trasplantaron te lo prohibían, ¿vale? Era totalmente, radicalmente opuesto a lo que sucede ahora. Tenéis que saber que el trasplante aumenta el riesgo de sarcopenia, que es el déficit de masa muscular. Aparte, esta sarcopenia, aparte de aumentar la fragilidad, aumenta el riesgo de caídas, aumenta el riesgo de osteoporosis y de fracturas, pero el músculo además tiene muchísimas otras funciones. De hecho, hoy en día ya se empieza a tratar al músculo como un órgano endocrino que a través de sus segundos mensajeros puede influir tanto en el sistema inmunológico como en el resto del organismo. Tener una buena masa muscular, y no estoy refiriendo a convertirse en un culturista, no, simplemente poder afrontar un día laboral o una actividad física social, ¿vale? Estamos hablando de que disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina, disminuye la inflamación de bajo grado, disminuye el riesgo de osteoporosis y enfermedad mineral ósea, el par hueso-músculo. Me he cansado de ver pacientes renales suplementados con vitamina D y calcio sin pauta de ejercicio para mejorar la osteoporosis. No tiene sentido. No tiene nada de sentido. Si realmente quieres aumentar o mejorar o proteger la salud del hueso, lo que tienes que hacer es, aparte de suplementar calcio y vitamina D, ejercicio de fuerza para ganar masa muscular y un poquito de ejercicio de impacto, ¿vale? Que mecánicamente estimula los osteoblastos, que son las células que están ya en nuestro hueso para generar hueso. Y mejora el estado emocional, y esto es ya súper importante. Por un lado, mejora la imagen externa. Me pongo delante del espejo y me gusto. Me veo un bañador y digo, joder, qué tío, joder, qué tía. Esto es muy importante para nosotros. Y por otra parte, la imagen interna. El hecho de puedo ir a trabajar, me siento incluido dentro de un grupo,
se cae alguien al suelo, puedo levantarlo. El hecho de yo sentirme fuerte, la imagen interna. La creación de músculo, y aquí es un error muy grande, ¿vale? No solo está influenciada por la ingesta de proteína, sino que intervienen otros factores, como por ejemplo el estado hormonal, que a la mayoría de nefrólogos se les pasa por alto, o a la mayoría de médicos también. Como la hormona del crecimiento, ¿no habéis oído aquello de que entrena fuerte en el gimnasio pero el músculo crece de noche? Bueno, es un dicho de hace mucho tiempo, pero realmente el sueño reparador aumenta la producción de hormona del crecimiento. Y luego la testosterona, ¿vale? ¿Cómo podemos aumentar la testosterona de forma natural? El sol, que luego hablaremos del sol. El entrenamiento de fuerza hay que coger pesas, ¿vale? Independientemente de la edad y del estado físico actual, me da igual, hay que empezar a coger fuerza. Y, por ejemplo, el hiperestrogenismo, que es un acúmulo de estrógenos externos, ¿no? De xenoestrógenos en nuestro organismo, que son los llamados disruptores endocrinos, ¿vale? Un disruptor endocrino es aquel que en nuestro organismo bloquea los receptores de estrógeno que deberían de tener un efecto favorable, con lo cual disminuyen los niveles de testosterona, ¿vale? ¿Cuáles son los disruptores endocrinos? Los primeros, los inmunosupresores. Por si no lo sabíais, los inmunosupresores disminuyen el nivel de testosterona en sangre. Además, los pesticidas, los plaguicidas, todos los cosméticos, la mayoría de desodorantes de spray, todos estos contienen disruptores endocrinos. Hay un libro muy bonito sobre disruptores endocrinos que se llama Libérate de tóxicos, del doctor Nicolás Olea, que también lo recomiendo. Luego, bueno, el entrenamiento, hay que aprender a entrenar, no sirve de nada ir un día y ya está. Para obtener resultados hay que entrenar con regularidad, hay que saber cómo ejecutar el ejercicio, la intensidad, no vale coger las mancuernas de 2 kilos, tienes que empezar por 2 kilos y no puedes más al principio, pero pasar a 4, pasar a 6, pasar a 8, hasta donde te permita el cuerpo, ¿vale? Y luego tener muy en cuenta cuáles tienen que ser los periodos de descanso y recuperación. El estrés emocional, ¿vale? También es muy importante a la hora de generar músculo. Y luego el estado nutricional. La ingesta adecuada de proteína, que ya lo he dicho por tercera vez. Algunos micronutrientes que son muy importantes para la generación de músculo, como pueden ser, y de generación de energía muscular, como puede ser el magnesio, el zinc, el selenio, la vitamina C. O el estado energético, ¿vale? Con déficit de hierro o ácido fólico, que sabéis que es muy común en personas con trasplante renal y que puede dar lugar a anemia. El sol no es tu enemigo. Cuando a mí me trasplantaron en el año 98, nos prohibieron el sol. Nos decían que cada vez que teníamos que exponernos al sol nos teníamos que poner crema de factor protección 50 y no tomar el sol, ¿no? Sí que es verdad, ¿vale?, que los inmunosupresores a largo plazo han demostrado, ¿vale?, esto está más que evidenciado, un aumento del riesgo de cáncer, ¿vale?, de piel, tanto melanoma como no melanoma. Bueno, sobre todo si realizamos una exposición sin sentido común. ¿Pero qué sería una exposición con sentido común? Pues sería tener en cuenta estos factores. La hora del día, ¿vale? No es lo mismo exponerse en verano a primera hora del día que a mediodía, o lógicamente. La zona del cuerpo expuesta, es decir, a menor zona menos riesgo, a mayor zona más riesgo. La estación del año, lógicamente, no es lo mismo exponerse al sol en el mes de agosto que en el mes de octubre. Y el tipo de piel. Por desgracia, ¿vale?, no todo el mundo puede tomar el sol, pero es más que nada por el tipo de piel. Hay personas que nada más les roza el sol, se ponen rojas, se queman. Pues mira, lo siento, te ha tocado, ¿vale? Te ha tocado ese tipo de piel y no puedes hacer otra cosa. Pero yo, por ejemplo, que pese
haber nacido aquí en España tengo unas características más del norte, ¿no? Ojos azules, rubio, piel blanca, ¿vale? Por ejemplo, en verano yo no utilizo cremas de protección solar, pero evito quemarme. Me voy a la playa a las 9 de la mañana y a las 11:30 o las 12 recojo ya la sombrilla y para casa, ¿vale? Es decir, sentido común. Y por otro lado, tenéis que entender una cosa. Sin exposición solar no hay fabricación de vitamina D, ¿vale? Que sabéis que es muy importante. Según un estudio, ¿vale? Se relacionó el cáncer de piel en personas con trasplante renal también con la infección o la activación del virus Epstein-Barr, ¿vale? ¿Sabéis que la vitamina D inhibe o interfiere en la infección del virus Epstein-Barr? No es una solución mágica, obviamente, porque estamos inmunosuprimidos, pero ayuda muchísimo. Debemos de hacer una exposición solar con sentido común, sin quemarnos, ¿vale? Para aumentar los niveles de vitamina D, que no solo nos van a proteger frente al virus Epstein-Barr, sino que tiene muchísimas funciones que me daría para 3 horas explicar las funciones de la vitamina D. Bueno, voy a resumir muy rápido la suplementación, ¿vale? Existen suplementos que bueno, se sabe que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con trasplante renal y que además, aparte de no alterar el metabolismo de los inmunosupresores, porque no intervienen en el famoso CYP 3A5, si no me equivoco, o 4A5, ahora no lo sé, no aumenta el riesgo de rechazo, ¿vale? Hay algunos muy interesantes, ¿vale? Como por ejemplo la L-arginina, ¿vale? La L-arginina, para que lo entendáis, es un precursor del óxido nítrico y el óxido nítrico es un vasodilatador. Funciona muy bien a nivel de rendimiento deportivo, pero además se ha demostrado que previene la toxicidad por ciclosporina a nivel renal. Otros también muy interesantes como la manosa para tratar las infecciones, los aminoácidos esenciales, la melatonina, el magnesio, o los probióticos, los prebióticos y los posbióticos, aunque habría que estudiarlos cada uno. Última lección. Tú no eres tu valor de creatinina. Por desgracia, las personas con trasplante renal ligamos nuestra vida y aquello que nos pasa en nuestra vida con nuestro nivel de creatinina, nuestro nivel de urea. Si nuestra creatinina está donde nosotros creemos que debe de estar, que haya guerra en Ucrania, que venga una crisis, nos importa 3 pepinos. Pero como suba 3 décimas en una analítica, que no significa nada, nuestro nivel de creatinina, vamos, hasta nos separamos, lo mandamos todo a la mierda, ¿no? Tú no eres tu valor de creatinina, tienes que entender que la creatinina es un valor que fluctúa, ¿vale? Y que por desgracia tú no controlas, como he dicho en la primera diapositiva. Entonces, también tienes que aceptar que tú, al no controlar nada, esa creatinina puede ir subiendo paulatinamente, pero tú no puedes dejar de ser tú porque tu creatinina tenga un valor de 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, el que sea. Una frase de Séneca, el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. Y bueno, la última, que es: en cualquier enfermedad, para obtener el mayor grado de salud es necesario adoptar las posibles soluciones como estilo de vida. Esta charla es sobre estilo de vida y se puede hacer muchísimo. Y es algo que, como ha dicho la chica de antes, no se nos instruye primero, no se nos instruye en las unidades de trasplante renal, y por otro lado, tampoco hay una actualización, porque de la información que a mí me dieron en el año 98 a la que hay ahora, me las he tenido que buscar yo, porque en ningún momento me han ayudado para nada, ¿vale? Es una crítica constructiva, ¿vale? No quiero ofender a nadie, simplemente es una crítica para mejorar esos aspectos que aún se quedan cojos dentro de los servicios de trasplante renal o de nefrología. Y nada, aquí tenéis las redes sociales donde yo continuamente publico muchos tips sobre estilo de vida en trasplante renal, en enfermedad renal y en diálisis. Y nada, muchas gracias por haberme aguantado.